datos, computación, algoritmos y aumento de la inteligencia humana. Así que este tema tiene muchas interpretaciones, muchas aproximaciones y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial en la siguiente mesa redonda. Las tres cosas, datos, algoritmos, computación y buenos profesionales, desde luego los tiene la administración pública. Así que ¿os van a microfonar o ya estáis? Ya estáis, pues sentaros, porque voy a presentar... Ah, no, pues entonces sigo hablando. Comentaba, ¿no?, que bueno, pues que la administración las tres cosas las tiene y las tiene de una forma notable, ¿no? Y muy buenos profesionales que están trabajando en muchos proyectos que hacen posible también, en proyectos de colaboración público-privada, que la inteligencia artificial se desarrolle y, bueno, pues valga también para las empresas. Nosotros en AMETIC defendemos que haya un plan específico de inteligencia artificial con fondos, con dotación económica, como comentaba esta mañana el presidente, las políticas tienen que tener su reflejo en los presupuestos y con colaboración público-privada, porque este tipo de tecnología excede de lo que puede hacer solo el sector público o solo la empresa privada. Pero, como os decía, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial y ahora voy a presentar, cuando ya esté con su micrófono puesto, a la presentadora, a la moderadora de esta mesa, que es una alta funcionaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que tiene una experiencia no solamente nacional sino internacional. Es estadístico facultativo superior, por una parte, pero ha trabajado en organismos internacionales como Eurostat, como la Comisión Europea y como OCDE. Paloma, te estoy presentando aunque no estés aquí, lo que pasa es que pero luego no quiero que me digas que os robo tiempo, ¿eh? Fundamentalmente es por eso. Muy bien. Por aquí, por aquí. Estupendo. ¿Has oído lo que he dicho de ti o lo repito? No. Bueno, pues nada, digo que la Administración tiene una gran experiencia en estos temas y que los proyectos de colaboración público-privada son muy interesantes y ella va a hacer la presentación de los tres ponentes que van a intervenir hoy. Así que, sin más, pues adelante. Tenemos que mantener, mira, aquí tienes un reloj que te va a marcar los tiempos para poder... Ahora lo van a poner, sí. Lo van a poner para que puedas calcular y poner un poco de disciplina, porque este tema podríamos estar hablando toda una mañana. De hecho, ya os comenté a primera hora de la mañana que habíamos organizado un exitoso evento sobre inteligencia artificial en AMETIC. En un principio pensábamos invitar a unos cuantos socios, Enrique fue uno de los artífices, y también Accenture, y empezaron a crecer los asistentes y al final el salón más grande de COE no cabía con todos los que habían ido allí, porque la verdad es que se contaron, pues como ha pasado con la ponencia de Microsoft, cosas prácticas que ni siquiera nosotros conocemos y que cuando nos las ponen en empresas y en distintos sectores te sorprende hasta dónde llega hoy, a día de hoy, la utilización de esta tecnología. Así que yo no hablo más y adelante. Pues muchas gracias. Buenos días a todos por vuestra presencia en esta mesa sobre la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Vamos mal de tiempo ya estamos empezando tarde, con lo cual me gustaría pedirle a los ponentes que por favor que sinteticéis lo máximo posible. Quería agradecer a los organizadores, a AMETIC, a el Banco de Santander y a nuestro anfitrión, la Universidad Menéndez Pelayo, Internacional Menéndez Pelayo, por darnos la oportunidad de estar aquí y en concreto darme la oportunidad a mí, porque viniendo del mundo de la administración para mí es muy útil escuchar la voz de lo que es la empresa y por dónde se va moviendo el mundo de la empresa. Es verdad que la administración tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse al día y en el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde luego se están haciendo esfuerzos para poder digitalizar y automatizar el campo. ¿Cuál es el objetivo? Los desafíos que tiene la Administración en estos momentos. Pues ayudar al sector en concreto para afrontar los desafíos de
los desafíos técnicos, económicos, sobre todo de formación, y la legislación para que sean capaces de poder aumentar los rendimientos y poder hacer una agricultura mucho más eficaz. Yo provengo del mundo de la estadística, como ya os han explicado, y desde luego en el mundo de la estadística, y en concreto dentro de alguna estadística que se lleva en el Ministerio, es importantísimo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos, desde luego, es reducir costes. El dinero es público, tenemos que reducirlo. Y, por otra parte, no se queda en la reducción de costes solamente, sino evitar el peso que le damos al entrevistado por estar continuamente molestándole y haciendo entrevistas. En este aspecto queríamos desarrollar, lo que pasa es que ahora hubo cambio de gobierno y son difíciles las cosas, pero teníamos en mente desarrollar un proyecto para poder ser capaces de, a través de satélites, ser capaces de identificar cultivos. Eso nos permitiría, desde luego, un ahorro significativo, ya le digo, y dejar de dar la lata al agricultor preguntándole por determinadas cosas. Pero ¿qué es lo que le ocurre a la estadística oficial? Si es verdad, a veces la inteligencia artificial se puede aplicar sin ningún tipo de sesgo. La estadística oficial, primero, se tiene que poner las pilas si quiere ser competitiva. Lo que pasa es que se tiene que poner las pilas guardando un código de buenas prácticas que tenemos que cumplir. Por lo tanto, a veces la utilización de nuevas tecnologías, la utilización del Big Data, no es tan sencillo para nosotros. Primero, por problemas de confidencialidad y de secreto estadístico que tenemos que mantener, y muchas veces no se conoce de dónde vienen los datos y mucho más difícil cruzarlos. Y segundo, por determinados criterios de calidad. Es verdad que es importantísimo tener las estadísticas a tiempo. Si uno no tiene una estadística en un momento determinado, no es efectiva para la toma de decisiones y, por lo tanto, no sería útil. Nuestra herramienta hace que los procesos sean muy lentos. Pero unido a esta componente de la calidad tan importante como es el tiempo, hay otra componente de calidad que es la precisión, que a veces con estos tipos de nuevas tecnologías no lo podemos garantizar. Además, por último, quería añadir que hay una falta de profesionales especializados en la administración para que puedan afrontar esta nueva era en la que se utiliza la inteligencia artificial y el Big Data. Por lo tanto, habrá que cambiar las oposiciones, el método de entrada, habrá que firmar más convenios con la empresa, más colaboración empresa-administración para que podamos cumplir nuestros objetivos. Pero, sin duda, si la estadística oficial no es capaz de agarrarse al carro, pierde su utilidad. Bueno, y con esto quería pasar ya a presentar a las personas que van a intervenir en esta mesa. Lo primero, quería disculpar la ausencia de Pedro Pérez, que por razones personales no puede estar hoy con nosotros. Yo no sé si nos estará escuchando. Si es así, te deseamos lo mejor. Y paso ya, bueno, Pedro Pérez va a ser sustituido, nos ha dejado una persona que lo va a reemplazar, por lo tanto no tenemos ningún problema. Vamos a, como os decía, tratar el tema de la inteligencia artificial aplicada a los negocios y tenemos con nosotros a tres ponentes. El primer ponente, que está aquí a mi izquierda, es Enrique Serrano. Enrique Serrano es CEO de Tinámica, además de ser presidente de la MBIT School. Tiene como formación economista, licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y luego tiene un PDG por el IES, ¿no? Si recuerdo bien. Su formación, bueno, él empieza a trabajar en el análisis de mercados, en el mundo de la bolsa, ha pasado como consultor por distintas empresas y hoy en día, ya os digo, se dedica a la inteligencia artificial y además es presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de AEMET. Vicepresidente. Vicepresidente, perdona, te subí de cargo. Presidente es Pedro, que no ha podido estar. Perdón. En segundo lugar tenemos a Íñigo, bueno, te voy a presentar a ti antes porque es el que va a estar el segundo, a Íñigo Barandiarán. Íñigo es director del área de Industria y Manufactura Avanzada de Bitcoin
de Bicontech. Su formación es de ingeniero, estudia ingeniería informática en San Sebastián, donde además realizaste allí la tesis doctoral. Cuenta con varios artículos y publicaciones, tanto en revistas especializadas como en congresos internacionales, relacionados con el análisis de la imagen, empleando técnicas de visión por ordenador e inteligencia artificial. Desde el 2003, en su corta carrera realiza muchísimas, pasa por distintos sitios, pero destaco que desde el 2003 es investigador del Centro Tecnológico Bicontech, participando y dirigiendo diferentes proyectos de I+D, tanto individuales como en comparación en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional, en sectores tan diversos como la biomedicina o la industria. Y por último, tenemos con nosotros a Ignacio, perdonar, pero como fue sustituido a última hora, tenemos con nosotros, esto es lo que hacen los papeles, que no nos los encuentra. No, sí, lo tenía ahí, lo tenía mucho más fácil. Bueno, Ignacio trabaja en Accenture. Empieza su carrera profesional dedicado, él es físico de formación, es doctor en ciencias físicas, empieza su carrera profesional orientado a la física aplicada, pero da un vuelco en su vida por una de sus segundas aficiones, y es dedicarse a la arquitectura de la informática y de los modelos. En la actualidad, lo siento, pero es que perdí el puesto que tienes ahora, pero trabaja en Accenture como el líder. Sí, soy responsable del área de inteligencia artificial de Accenture Digital. Ya os lo cuenta, y lo que quiere es posicionar a Accenture en el mercado de la inteligencia artificial. Pasamos, por tanto, a dar la palabra a los ponentes. Van a tratar la inteligencia artificial en los negocios desde 3 puntos de vista. Vamos a empezar por Enrique, cuyo tema es inteligencia artificial aplicada, casos y tendencias. Gracias, Enrique, y tienes 10 minutos. Vale, gracias, Paloma. Gracias a todos vosotros por estar aquí, y a la organización, a la universidad, a METIC y al Banco Santander. En Tinámica lo que hacemos es implantar y aplicar proyectos de inteligencia artificial y de Big Data, aplicando diferentes tecnologías, lo cual quiere decir que en algunos casos fabricamos, en otros no, o desarrollamos mejor para integrar esas otras tecnologías. El enfoque que os voy a dar es práctico, es aplicado, es decir, es de ver qué casos de uso y qué tendencias hay ahora mismo en el mercado. Veo que no tenemos la presentación. Ahora sí, me faltaría el mando. Gracias. Voy a ir rápido, Paloma. Yo creo que, en este vigésimo, en esta 32 edición del encuentro, creo que realmente es el de la inteligencia artificial. Es decir, en anteriores hemos hablado mucho de Big Data y de otras tecnologías, y como estamos viendo ya hoy, hay concentración de la temática de inteligencia artificial. Hay muchos conceptos y palabras nuevas que estamos incorporando a nuestro diccionario, que en el fondo algunas no son tan nuevas. Es decir, el concepto arranca desde la máquina de Turing a finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y realmente yo creo que es la aplicación práctica, la democratización de la tecnología, la que está haciendo de verdad que estemos hablando hoy de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos aunando, o se aunan dos conceptos, que es
analítica avanzada y automatización de procesos. Y efectivamente, es decir, como comentaba Antonio en la charla anterior, es decir, lo que se trata es de emular el comportamiento humano desde el punto de vista de toma de decisiones y desde el punto de vista de inteligencia. Y hay una serie de conceptos que están alrededor de inteligencia artificial, como es Deep Learning, que es un concepto pues no nuevo, es decir, un concepto que tiene más de 10 años, o sistemas conversacionales, que es lo que más estamos viendo ahora mismo en cuanto a uso, sistemas de preguntas automáticas, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto, chatbots, procesamiento del lenguaje natural, que es algo que también tiene una aplicación práctica bastante grande. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando, igual que comentaba Eloy en la mesa anterior, es que esto está provocando crecimientos drásticos, es decir, crecimientos drásticos en las cifras de negocio, y eso sí es revolucionario, es decir, no estamos acostumbrados a multiplicadores de por 2, por 3, por 4, y sinceramente eso está ocurriendo. Y hay errores, efectivamente, pero quien lo prueba y realmente lo aplica bien, es decir, y lo aplica teniendo en cuenta variables de negocio y drivers de negocio, pues realmente se pueden conseguir esos crecimientos. Estadísticas hay muchas, y no soy muy amigo de las estadísticas, pero por poner números, es decir, se puede crecer con multiplicadores de por 3. Es verdad que ahora hay más empresas que están pensando en iniciativas de inteligencia artificial que en iniciativas de Big Data. Ahí hay otro estudio, es decir, un 61% con respecto a un 58% que están pensando en iniciativas para el próximo año en Big Data frente a inteligencia artificial. Y evidentemente, como se ha dicho también antes y han dicho compañeros en charlas anteriores, pues hay una oportunidad. Comentaba Antonio, hablaba de oportunidad, responsabilidad. Hay amenazas también, hay amenazas que pueden ser racionales e irracionales. Desde el punto de vista irracional, pues se puede pensar en despidos masivos, se puede pensar en que los robots pueden reemplazar a humanos en determinadas tareas, procesos, y que por lo tanto podemos perder el control en la toma de decisiones, o racionales desde el punto de vista de, oye, perder ese tren de esa ventaja competitiva que conviene abordarla cuanto antes. Es decir, Ezequiel antes decía, oye, cuando se habla mucho de un tema, estás llegando tarde. Probablemente sí, es decir, es el momento, o te quedas atrás. Pérdida en las tendencias de mercado o en esa experiencia del cliente, que también esta mañana se hablaba, el cliente está cambiando la forma de comprar, que ya no es lineal la forma en la cual se aproxima a una empresa, a un servicio o a un producto. Y la oportunidad es total, es decir, es de crecer de una manera no lineal, como hemos visto ejemplos aquí esta mañana de crecimientos que nos parecen una locura, lo comentaba Eloy, pero que están ahí y son posibles. Hay que saber gestionarlos, descubrir tendencias del mercado, poner mucho más foco en el cliente, conocerle mejor, anticiparte a él, generar nuevas demandas, hacer eficientes muchos procesos industriales. Yo creo que hay muchos ejemplos. Transformar la fuerza de trabajo, reducir tiempos, costes, mejorar márgenes, en definitiva, mejorar en general. De todos estos conceptos, al final lo que importa es la aplicación. Y aquí está la gran disrupción, es decir, hay una facilidad para aplicar la tecnología que antes, o hasta hace no mucho tiempo, 10, 12, 15 años, pues estaba en centros de investigación en universidades, y ahora a través de una serie de técnicas, hablamos de Machine Learning, de Deep Learning, de algoritmos de refuerzo, de procesamiento del lenguaje natural, lo que consigues es tener un chatbot, que ahora tener un chatbot pues ya parece que es algo pues común, que lo puede tener cualquiera y de una forma sencilla, un sistema conversacional o motores de búsqueda y preguntas automáticas, o todo lo que tiene que ver con robotización, automatización de procesos, reconocimiento facial.
No hay que olvidar que aquí hay unos conceptos que son clave dentro de la inteligencia artificial y que parten de la analítica avanzada. Por eso os decía, al final, inteligencia artificial es analítica avanzada aunada a automatización de procesos. Hay un aprendizaje supervisado, es decir, en los datos, es decir, este aprendizaje supervisado pasa de un objetivo, es decir, de unas etiquetas que les ponemos a los datos, y ahí hay una serie de algoritmos asociados. Hay un aprendizaje que es no supervisado, es decir, no le pongo ningún objetivo a los datos y los datos se agrupan ellos solos y al final eso pues nos da una serie de conclusiones. Hay un aprendizaje que es semisupervisado, es decir, donde, oye, cogemos un conjunto de datos normalmente grande sin objetivo, es decir, sin target, no supervisado, con un dataset un poquito más pequeñito, con objetivo y supervisado, y luego aprendizaje por refuerzo, donde ahí pues en lo que estamos es de alguna forma pues dándole feedback a los datos. Una parte de la inteligencia artificial, que es procesamiento de lenguaje natural, es importantísimo en las nuevas soluciones que estamos aportando, pero quizá la gran disrupción está aquí, es decir, la posibilidad que ahora mismo se tiene para entrenar en reposo vía cloud y calibrar en tiempo real un modelo, la posibilidad que tienes de entrenar y calificar un modelo en tiempo real, o la posibilidad que tú tienes de ejecutar en tiempo real un modelo. Es decir, ¿por qué? Pues porque tienes cloud, porque tienes toda la capacidad de computación que quieras en la nube y al alcance de un clic, y eso lo que te hace es que si en la nube tú puedes entrenar y puedes calibrar un modelo, lo puedes ejecutar en cualquier tipo de dispositivo, y eso lo que te hace es de verdad democratizar cualquier tipo de decisión. En cuanto a experiencias, pues hay muchas. Yo creo que ya hemos visto algunas esta mañana. Aquí hay algunos clientes que prefieren que no los nombremos. Es decir, yo creo que las ventajas son tan drásticas, tan disruptivas, que prefieren que no los nombremos. Aquí hablamos de una cadena de hoteles española, multinacional, donde los resultados que está consiguiendo pues son brutales. Es decir, de incremento de más de un 70%, 72% en todo lo que son las ventas online, un 72% del total de las ventas son online, un crecimiento de un 33% en esas ventas online, que es de verdad una brutalidad, y conseguir de alguna forma aunar todas las capacidades de inteligencia artificial bajo una plataforma. Un retailer muy conocido francés que a nivel corporativo pues está logrando incrementar un 5% en su capacidad de predicción a 5 años vista. Esto tiene un incremento en la cuenta de resultados tremenda, es decir, de hasta 175 millones de ahorros. Por poneros más ejemplos, instituciones financieras que están consiguiendo targetizar de alguna forma y automatizar el envío o la comunicación hacia determinados clientes para conseguir incrementos también drásticos en el cross-selling de préstamos, créditos y demás. Todos o muchos de vosotros habréis visto la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo se ha utilizado por primera vez una tecnología de SAE Sports, que lo que hace es monitorizar todos los jugadores y hacer un seguimiento en tiempo real de su rendimiento. Imaginaros aplicarlo a un almacén, imaginaros aplicar esta tecnología a los trabajadores de un aeropuerto. Y poder tener en tiempo real, evidentemente, salvando cualquier planteamiento ético y legal, rendimientos. Poder extraer dinero de un cajero automático optimizando, es decir, el dinero disponible, es decir, todo lo que es la optimización de dinero en disposición del cajero. Tunnel Curiosity, que es un proyecto en el que hemos participado, además de Dinámica, con Ferrovial, Adif, Alstom, Vías e In Situ, que es un proyecto de inteligencia artificial para hacer mantenimiento predictivo en infraestructuras críticas, pago sin efectivo en cajeros, y ya acabo todo lo que es Text Analytics, reconocimiento de imágenes y sentimiento para compañías aseguradoras. Y ya para terminar, todo lo que sería optimización en la valoración de siniestros para compañías aseguradoras, y me quedo aquí.
Vale, pues Gracias, muchísimas Paloma. gracias, Enrique. Es verdad que la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial mejoran la vida del ciudadano y además, desde luego, parece que van a aumentar sustancialmente la productividad de los negocios y de las empresas. Bueno, pasamos a nuestro segundo orador, Iñaki, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial aplicada a la fabricación. Gracias, tienes 10 minutos. Más que nada es para que luego el debate y pueda participar el público y hacernos preguntas, que yo creo que va a ser lo más interesante. Okay. A ver si podemos acelerar un poco. ¿Tengo la presentación? ¿Está ya? Sí. Vale, bueno, primero agradecer también a METIC, al Banco Santander y a la universidad por darme la oportunidad también de compartir un poco con vosotros y sobre todo, como han comentado al principio, tratar de aprender un poco entre todos, ¿no? Yo vengo del Centro Tecnológico Bicontec, llevo el Departamento de Industria y Fabricación Avanzada. Es un centro que se fundó en 2001, somos aproximadamente unos 120 personas, entre personal, staff e investigadores. Pero tampoco estamos solos, porque ya se ha comentado, este mundo global, pues hay que tener mucha relación con mucha gente, ¿no? Formamos parte de una red internacional que se llama Graphics Medianet, en el que hay varios socios, entre los que, por ejemplo, me gustaría destacar el Instituto Alemán de Inteligencia Artificial, el DFKI, donde tiene investigadores tan relevantes como Wolfgang Walster, que es uno de los que se considera padres del concepto de Industria 4.0 o Smart Manufacturing. Como he dicho, somos un centro de investigación aplicada y que fundamentalmente nos centramos en tecnologías que tienen que ver con el visual computing, la interacción y la inteligencia artificial. Conceptos como visión artificial, gráficos por ordenador, simulación, pues son visual analytics, son, digamos, las tecnologías core que desarrollamos dentro del centro tecnológico y aplicado a diferentes sectores, desde el sector de la medicina, implementando nuevos sistemas de apoyo a la decisión clínica, trabajando en el sector del transporte. Estamos trabajando, por ejemplo, con un OEM japonés para el desarrollo de técnicas de visión artificial y computer vision para la navegación autónoma, o, por supuesto, en el sector industrial, que es el que llevo yo. Entrando un poco ya en harina, pues, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Ya se ha comentado mucho. Es verdad que no hay prácticamente un consenso claro de exactamente lo que es, ¿no? Y a mí sí me gusta un poco pues irme un poco hacia las raíces, ¿no? Estos dos genios, diría, pues son los que están un poco nombrados como los padres de la inteligencia artificial. Ambos cofundaron el famoso MIT, que actualmente es uno de los centros de referencia en cuanto a la investigación. Y ellos comentaban que la inteligencia artificial es cualquier tarea llevada a cabo por una máquina o un programa que, si lo realizara una persona, diríamos que ha tenido que utilizar su inteligencia para llevarla a cabo. Esto sí que nos limita un poco qué no es inteligencia artificial, ¿no? Si tenemos un programa o una máquina que hace una tarea, digamos, de alguna manera repetitiva y que prácticamente no reacciona con el entorno, pues no está utilizando inteligencia artificial. Y sí me gustaría hacer un poco una descripción de varios conceptos, ¿no? Hemos visto a lo largo del día, pues, conceptos como inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Me gustaría, con el objetivo que comentaban al principio, de aprender un poco entre todos, arrojar un poquito de luz de qué es cada cosa, ¿no? Inteligencia artificial, pues lo hemos comentado, es el paraguas que engloba todo, cualquier acción que necesite de una inteligencia para llevar una tarea. El concepto de machine learning o aprendizaje automático es un subconjunto, es una parte dentro de la inteligencia artificial que tiene por objeto leer un conjunto de datos, extraer una serie de patrones, generar un modelo y con ese modelo luego, dado un dato nuevo, ser capaz de predecir o clasificar. Imaginemos, por ejemplo, que estamos queriendo clasificar coches, lo que le haríamos sería mandar un montón de imágenes donde haya coches, él extrae los patrones que representan un coche y luego con eso genera un modelo para, dado una imagen nueva, decir si hay coche o no hay coche. Y el concepto de deep learning, que se ha comentado antes mucho, es realmente un algoritmo de aprendizaje automático. Machine learning es un montón de algoritmos de aprendizaje automático. Bueno, deep learning es uno más entre comillas. Es en concreto un algoritmo de redes neuronales, que es un mecanismo en el que se viene trabajando desde hace 60 años. Los que hemos comentado, los investigadores empezaron a hacer redes neuronales. En una conversación con mi director de tesis hace 10 años, él decía que las redes neuronales, desde el punto de vista académico, pues siguen una serie de modas. O sea, se ponen de moda, el mundo académico se pone a trabajar muchísimo sobre ellas, se publica muchísimo y se abandonan.
el concepto de Deep Learning, que como digo, son redes neuronales, pues está en boga desde hace 3 años, ¿no? Y recordando esa conversación dije, ostras, ¿será esa nueva moda que decía mi profesor hace tiempo? Es como el trending topic ahora mismo del Machine Learning. Bueno, pues sí y no. Sí, porque efectivamente está en boga, o sea, he llegado a verlo en el telediario y eso viene a decir como, oye, algo está pasando, pero sobre todo hay una diferencia muy sustancial con respecto al pasado. Y es que hay muchísimas empresas que están invirtiendo muchísimo dinero y es porque realmente lo están aplicando a sus negocios, están viendo el rendimiento que da y está alcanzando un nivel de madurez que, a diferencia del pasado, ahora sí tiene una aplicación práctica. Esa es la diferencia sustancial con respecto a la moda de las redes neuronales en el pasado. Ese es el gran diferencial. Lo ha comentado antes un poco en la presentación el compañero de Microsoft, ¿no? ¿Por qué Deep Learning? ¿Cuál es el hecho más diferencial que rinde realmente tan bien, ¿no? Pues él ya lo ha comentado, no voy a repetirme. Las ventajas fundamentales son la gran capacidad de datos que tenemos ahora, la democratización del cómputo, o sea, ahora es mucho más barato acceder a grandes cantidades de computación, ya sea local o bien sea externa, con mecanismos en la nube, pero gracias a esa... Perdón, gracias... ¿Por qué va al revés? No sé por qué va al revés. ¿Va al revés? Bueno, no sé por qué va al revés. El tener esa gran capacidad de cómputo lo que nos permite es que realmente ahora el sistema de Deep Learning puede aprender de los datos y no de nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Antes, como sabíamos que teníamos una capacidad limitada de cómputo, cuando teníamos el conjunto de datos, de alguna manera ya los anotábamos, los sesgábamos, los limitábamos. Y con eso lo que estamos haciendo es condicionar al aprendizaje. De alguna manera estamos poniendo nuestro propio conocimiento en los datos, cuando ahora... gracias a toda la capacidad que hay, es darle los datos y realmente que él sea capaz de extraer los patrones. Ese es el gran valor, que descubra algo que de alguna manera nosotros no conocemos. Ese es el gran éxito. Bueno, me gustaría ir para atrás, no sé si se puede volver hacia atrás. ¿Se puede retomar la presentación un poco? Ha ido para adelante, no sé por qué. Vale. Bueno, ahora la inteligencia artificial aplicada a la fabricación. ¿Dónde está el diferencial? ¿Dónde está la utilidad? Bueno, ya se ha comentado la gran disponibilidad de datos que hay actualmente, ¿no? Es verdad que en el sector industrial desde siempre se ha sensorizado pues todos los procesos, pero de unos años a esta parte eso ha sufrido una explosión muy grande. Se trata de sensorizar todos y cada uno de los procesos para tener realmente un conocimiento mucho más profundo de cómo estamos fabricando. Cuando una empresa compra una máquina herramienta o un bien de equipo, pues ya da por supuesto que va a tener una alta disponibilidad, va a estar fabricando bien 24/7. Pero ahora se demanda que esa máquina herramienta diga cómo están sus motores, qué velocidades tienes, qué temperatura, qué vibraciones. Se quiere conocer absoluta y totalmente todos y cada uno de los parámetros que forman parte del proceso productivo. Y más importante que eso, que esa máquina, además de tener alta disponibilidad, ofrezca servicios de valor añadido a partir de esos datos. Ese es el gran salto. El gran diferencial que se está utilizando ahora es la integración de los mecanismos de inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones, tanto estáticos como dinámicos, en esa misma máquina. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, los planes de mantenimiento están fijados, están basados en una experiencia previa, pero de alguna manera son rígidos, son poco flexibles, se revisan cada cierto tiempo. Gracias a la inclusión de técnicas de analítica de datos online, inteligencia artificial en la propia máquina, se puede flexibilizar esos procesos de mantenimiento, de manera que se pueden adaptar mucho mejor a cómo realmente estamos fabricando. Ese es el gran diferencial. Además, gracias a esa analítica de datos local dentro de la máquina, se permite de alguna manera distribuir o democratizar la toma de decisiones. Ya no se centraliza, sino que es la propia máquina la que, junto con los procesos en los que está conjunto a la línea, es capaz de tomar una serie de decisiones locales. Hemos comentado el tema de mantenimiento preventivo. Otro indicador productivo clave, o KPI, que seguro los que estáis aquí lo conocéis mucho mejor que yo, es por ejemplo el OEE, que es un mecanismo que mide de alguna manera el rendimiento de cómo está fabricando ese bien productivo. Gracias a la analítica de datos online dentro de la máquina,
lo que nos permite es identificar los parámetros que tienen un impacto positivo o negativo en ese KPI y tratar de modificarlo para mejorar el rendimiento de SOE y, por tanto, ser más eficientes en la fabricación. 2 minutos. 2 minutos, vale. Bueno, voy acabando. Antes hemos comentado esa toma de datos locales dentro de la máquina. Dentro de la industria existe un concepto que se está utilizando ya, pero que va a ser cada vez más y más relevante dentro del sector de la fabricación, que es posible que lo hayáis escuchado ya, que es el concepto de gemelo digital o digital twin. ¿Qué es exactamente el digital twin? ¿Es una mera representación de una entidad productiva? Pues no, es mucho más que eso. Es una representación, pero sobre todo de la dinámica, del modelo, de cómo está fabricando ese bien productivo. Es una representación en la que tiene la colección de datos. Y lo que nos permite es, por ejemplo, hacer un concepto muy interesante que es el virtual commissioning, que es hacer simulaciones basadas en los datos productivos que él está generando. Ese gemelo digital no nace con la instalación de la máquina. O sea, el proveedor no te pone la máquina y este es tu gemelo digital. Lo que te proporciona es las estructuras, el esqueleto, para que a partir de datos de producción entonces empiece a enriquecer ese modelo y tener una representación fiel de tu unidad productiva, que puede diferir mucho de lo que realmente te instalaron en la planta, por desgaste, por descalibración o por la propia proceso de mantenimiento. El hecho de disponer de un gemelo digital con datos en operación es una herramienta muy poderosa. Bueno, ya para ir acabando, sí que me gustaría acabar, lo llamo inteligencia real. Antes el rector mencionaba a Bohr y a Planck, yo pongo a Einstein, casi nada. Pero lo que quiero decir es que la inteligencia artificial pues, se lleva desarrollando mucho tiempo, va a seguir madurando cada vez más, pero lo importante es que somos nosotros. O sea, está donde está gracias a todos los que estamos trabajando aquí. Y sobre todo, y más importante, la necesidad de que las empresas capten talento, integren gente en sus instituciones, haya cambios organizacionales para que esta gente con talento, con ganas, con nuevas capacidades, sea capaz de transferir este conocimiento que se genera en la academia y realmente impacte en las cuentas de resultados de las empresas y realmente proporcione innovación, que es un poco de lo que tratamos de buscar. Bueno, era un vídeo, ya sí que acabo. Invitaros. Un minuto te damos por el vídeo. Quería aprovechar para invitar a todos los que estéis aquí. El Bicontec el 9 de octubre organiza en San Sebastián una jornada específica de inteligencia artificial aplicada al sector industrial, en el que va a haber una serie de ponentes internacionales de algunos como el centro del DFKI o el Centro de Investigación Aplicada en Inteligencia Artificial chino, en el que pues es formato abierto. Os invito a todos a que asistáis y complementéis un poco lo que se va a aprender o que podéis aprender en este foro, complementarlo asistiendo a este workshop que seguro que resulta interesante. Sin más. Vale. Hasta ahí. Pues muchas gracias, Íñigo. Perdona que antes te llamé Iñaki. No pasa nada. Está bien. Bueno, nos podíamos quedar con que la inteligencia artificial aplicada a los procesos de fabricación nos va a permitir un conocimiento mucho más profundo de cómo estamos fabricando y nos va a ser útil para la toma de decisiones, sin duda. Bueno, pues pasamos a nuestro tercer ponente, que como decíamos es Ignacio Marreno, y él nos va a hablar de inteligencia artificial, el futuro del negocio. Cuando quieres. Muy bien, gracias Paloma. Ametic, Banco de Santander. Mi idea era hablar en esta ponencia sobre los retos que supone la inteligencia artificial, pero desde dentro de las organizaciones. Es decir, implantar inteligencia artificial no es barato, no es sencillo. Esa, digamos, la mala noticia. La buena noticia es que los beneficios esperados y la capacidad de la organización para, evolucionar, hacer su transformación digital, va a ser mucho mayor. La inteligencia artificial tiene varios retos clave. Uno de ellos es el talento, dónde conseguirlo, cómo incorporarlo a la organización y cómo, de alguna manera, canalizar toda la creatividad que tienen esas personas que llegan con ganas de innovar hacia una organización que probablemente esté, de alguna manera, un poco y con una cierta inercia a mantener un poquito la velocidad de crucero. Entonces, ese es, digamos, uno de los retos. Otro de ellos es hacer a la organización capaz de entender
qué puede hacer la inteligencia artificial por ellos, por el negocio y por la innovación. Es decir, no es evidente que el comité de administración o la carta ejecutiva sea capaz de invertir, pero siempre con visión, con la suficiente visión como para saber cuál es el retorno de lo que está invirtiendo en ese momento de las nuevas líneas de negocio, evolución de las líneas de negocio existentes, pues esa capacidad de inversión, cuál va a ser el retorno que va a tener. Y, por último, pues otro de los grandes retos es el dato. Es decir, la inteligencia artificial es un gran consumidor de datos, es digamos, una serie de técnicas y algoritmos que no funcionan solos, sino que necesitan una materia prima para proporcionar el beneficio esperado. Si no se realizan las acciones adecuadas en todo este conjunto de retos, las iniciativas de inteligencia artificial no son, por así decirlo, un asunto fácil de resolver dentro de la organización y probablemente los beneficios no sean los adecuados. Elegir los compañeros adecuados para llevar a cabo todas estas acciones es una de las grandes, digamos, ventajas que tiene el empezar el camino de la forma adecuada. Por daros un poquito de contexto, aunque más o menos los compañeros los han ido ya mencionando, simplemente hacer énfasis en esa elipse blanca que hay en la parte superior derecha de la imagen. Digamos, en el momento histórico en el que estamos ahora es bastante especial. Por un lado, hemos ido trabajando todo lo que es la capacidad de cómputo en la nube desde hace ya seguramente más de 15 años, 15-20 años, que el cloud está empezando a dar una capacidad flexible de cómputo barata, porque se paga por uso, y que nos permite, digamos, democratizar la capacidad en cómputo. Eso es un hecho que ya lleva un camino andado, pero que en este momento es cuando está uniéndose al resto de tendencias para generar un escenario totalmente favorable para que la inteligencia artificial sea lo que todos de alguna manera esperamos que sea. Por otra parte, las técnicas, tecnologías de arquitecturas Big Data, junto con la madurez, por así decirlo, de las organizaciones para entender qué es el dato, para tener una cultura del dato y para ser capaces de alguna manera de entender el valor que tiene el tener el dato organizado, el dato estructurado, el dato convenientemente administrado y guardado, por contra de no haber hecho, ni haber tenido, ni haber desarrollado una cultura del dato. ¿Vale? El grado de madurez que tienen muchas compañías respecto a este concepto es el adecuado para entrar en esa baraja de 3 cartas en la que la inteligencia artificial, como técnica bastante más incipiente, entra ahora, desde hace unos años, a jugar un papel clave en la transformación digital. La inteligencia artificial no es nueva. Desde la década de los 50 lleva la inteligencia artificial funcionando, desarrollándose unas técnicas más que otras. No todo está igual de desarrollado ni igual de maduro, pero es ahora, junto con las otras 2 cartas de nuestra baraja, con la que vamos a ser capaces de contar con ella para la transformación digital. Entendiendo como transformación digital, pues lo que es, digamos, generar o evolucionar nuevos productos y servicios capaces de dar un mejor perfilado, un mejor entendimiento del cliente y del contexto del cliente. Bueno, esto ya se ha estado un poco mencionando durante las charlas, pero yo quisiera hacer énfasis en un punto que es el que está a la derecha, que es el aprendizaje. Es decir, inteligencia artificial, básicamente todas las técnicas son pues medir, sensorizar, captar el entorno, la realidad,
analizar y de alguna manera estructurar los datos, tomar determinadas acciones, pero si eso se quedara ahí, la inteligencia artificial sería mucho menos eficiente de lo que puede llegar a ser. Y es el aprendizaje. El aprendizaje es lo que permite cerrar el círculo de sensorizar, entender y actuar, cierra el loop y permite que las decisiones que se están tomando en un momento determinado a partir del análisis de los datos generen unas nuevas conclusiones que entren de nuevo en el loop, mejorando los modelos y haciendo que la capacidad de nuestros nuevos productos basados en inteligencia artificial sea cada vez mejor. Esta imagen, pues un poco llena de cajas, muestra de alguna manera mi pasado de arquitectura de aplicaciones y software, pero bueno, no quiero introducir todo el detalle. Simplemente mi idea con esta imagen es hablar de cómo debe una compañía estructurar su entendimiento acerca de la inteligencia artificial. La manera de empezar con inteligencia artificial debería venir desde el negocio. La inteligencia artificial no puede convertirse en un ejercicio meramente tecnológico, porque eso a lo que lleva básicamente es a que el negocio no entienda, le parezca muy bien, lo habéis hecho genial, en tiempo, todo estupendo, pero ¿para qué me sirve esto? Entonces no se trata de eso. Del negocio tiene que partir la necesidad, la visión de cuál es el retorno y a partir de ahí ir tirando para abajo. El siguiente nivel en el que tenemos que trabajar una vez el negocio ha visto cuál es la necesidad es las soluciones. Las soluciones, estaban comentando los compañeros, a día de hoy están bastante estructuradas, pues lenguaje natural, asistentes virtuales, deep learning, es un poco sí que tenemos eso bastante bien dividido, bastante bien trabajado, y es ahí donde tenemos que buscar el talento, ¿vale? Entonces, hemos hablado que otro de los grandes retos de inteligencia artificial es el talento. Realmente muy complicado encontrar profesionales que trabajen y trabajen bien dentro del campo de la inteligencia artificial. Suelen ser personas muy especializadas en ámbitos muy concretos y que conocen perfectamente una o parte de una de las áreas. Tenemos que entender que eso es así y que nuestro despliegue de soluciones, cuanto más amplio, más talento tenemos que reclutar, más caro nos va a salir y más, por así decirlo, más piezas va a añadir al puzzle. Eso, bueno, no es ningún problema. Lo que sí tenemos que ser conscientes es de cómo impacta dentro de nuestra organización. Y ya por último, pues hablamos un poquito más de tecnología. En este sentido, la tecnología sí es algo más commodity, donde, bueno, podemos encontrar, pues porque históricamente esto ya está en las organizaciones, pues gente que conoce analítica, que conoce parte de los algoritmos que aquí se mencionan, que sabe de cloud computing, que sabe de machine learning. Quizá necesitemos especializarlos un poco y, como han comentado algunos de los compañeros, las formaciones a día de hoy son una de las grandes herramientas que tienen las compañías para alinearse con la nueva tendencia. Y bueno, básicamente pues se trataría de trabajar esa parte del talento. Y bueno, para ir terminando ya, pues bueno, esto lo hemos estado comentando, hemos hablado de cuáles son los retos que supone la inteligencia artificial en cuanto a ser responsable, ser ética. No es evidente, es decir, una organización cuando trabaje o quiere incorporar inteligencia artificial tiene que pensar muy bien cómo va a impactar y tomar una estrategia. No se trata de destruir puestos de trabajo, se trata de complementarlos, se trata de entrenar a las personas que están haciendo unas labores para hacer otras que sean más productivas, y las que sean muy repetitivas se sustituyen por una automatización de procesos, o bien se pueden crear puestos de trabajo que sean complementados por estas técnicas. Aparte de hablar de inclusión, diversidad, o sea, podemos utilizar los datos bien o mal. Entonces eso en todas las épocas ha sido así y ahora pues no es una excepción. Esto básicamente va de ética, va de regulación, va de ley y va de, ser capaces de armonizar
todo este compromiso en un escenario en el que realmente, si tuviéramos libertad, podríamos hacer muchísimas más cosas, pero no se trata de hacerlo mal, se trata de evolucionar, pero evolucionar de una forma sostenible. Básicamente el valor que nos aportarán unas veces desarrollada la solución, pues está compuesto de muchas pequeñas partes que podéis ver aquí, que es básicamente a mejorar productos y servicios hasta llegar a una empresa lo suficientemente validada por sus clientes, por las nuevas innovaciones que ha introducido. Y nada, ya por último, Accenture está trabajando en diversos casos de uso para el sector farmacéutico, para también sectores financieros y, básicamente estamos desarrollando todo tipo de soluciones. Gracias, Ignacio. El tiempo apremia, además nos han reducido el tiempo que teníamos disponible. Bueno, vamos a pasar ahora, y además yo pienso que el coloquio es lo más interesante. Me han pasado una serie de preguntas que ha realizado el público, pero yo quería formular antes una pregunta en concreto a Enrique, que no la veo recogida entre las del público, y es sobre qué piensas tú si sería necesario auditar o certificar determinados algoritmos en procesos esenciales, de igual forma que se hace con metodologías o con tecnologías clave. ¿Se deberían auditar? Me haces a mí la difícil. Pues, auditar suena a fiscalizar. Certificar. Es una gran pregunta. Pues si tenemos en cuenta que inteligencia artificial, pues conduce trenes y pilotará aviones y que hay procesos críticos en los que las decisiones se van a basar en algoritmos, y tenemos en cuenta que hay procesos, pues por ejemplo en la industria financiera o automovilística, que efectivamente pues hay entidades certificadoras, yo creo que sí que tiene todo el sentido, y es una petición que evidentemente pues los reguladores, gobierno y yo creo que determinados agentes sociales tienen que impulsar, porque sí va a ser necesario el que determinados algoritmos pues sean auditados y se conozca cómo es su funcionamiento y cuál es el proceso para la toma de decisiones, lo cual también va a tener una implicación negativa en algunas metodologías que hacen que determinados algoritmos, pues como tú bien sabes, son cajas cerradas, ¿no?, en ese sentido. Gracias. Vamos a ver ya preguntas así que más frecuentes por el público. Me gustaría, yo creo que para Íñigo, ¿qué grado de madurez tienen las aplicaciones de inteligencia artificial en la industria? Bueno, es una pregunta que sí que nos daría para mucho debate. La inteligencia artificial, como hemos comentado al principio, es el paradigma que engloba cualquier decisión que requiere una inteligencia, ¿no? Entonces no se puede hablar de una madurez de la inteligencia artificial per se, en sí misma. A mí sí que me gusta últimamente emplear el término de tecnologías cognitivas, que de alguna manera es la aplicación de la inteligencia artificial para un nicho concreto, un problema concreto, en este caso, por ejemplo, industrial, ¿no? En ese caso sí diría que tiene, lógicamente, un nivel de madurez suficientemente amplio. Ya lo están demostrando muchas empresas dentro del sector de fabricación, como lo que digo, para mejora, flexibilidad de procesos, mantenimiento preventivo. Sí que tiene un nivel de madurez muy alto, pero no desde el punto de vista de lo que es la inteligencia artificial general que hablaban pues John y Marvin, que es realmente emular la inteligencia humana, ¿no? Para eso todavía queda mucho camino, por eso a mí sí me gusta más emplear el término de tecnologías cognitivas. Hubo un subconjunto de la inteligencia artificial aplicada a un contexto concreto para la solución de un caso concreto. En ese caso sí, clarísimamente hay una madurez muy, muy, muy alta que ya está repercutiendo en la cuenta de resultados de muchas compañías. Gracias. Bueno, esta para Ignacio. ¿Cuáles son los retos y principales dificultades que se encuentran las empresas para adoptar la inteligencia artificial? Sí, bueno, eso pues un poquito de lo que hemos estado hablando. Es decir, entender qué puede hacer la inteligencia artificial por ti es algo que parece evidente, pero no lo es. Hay un abanico muy grande de opciones. Hay una complejidad relevante debajo de cada una de ellas y tienes que tener lo suficientemente claro cómo tienes que... O sea, cuál es el valor que aporta cada una de ellas, si es que hay alguna que aporte,
y cómo tienes que, digamos, hacer evolucionar tu compañía para que esa solución y para que ese nuevo modelo de negocio basado en inteligencia artificial tenga un retorno que es el que tú esperas. Entonces, bueno, para eso es importante tener, como comentaban los compañeros de viaje, adecuados a que te guíen y que sean capaces de hacerte un poquito el plan completo de cómo hacerlo. Gracias. Yo no sé si esta pregunta le hizo Ezequiel, lo creo, porque dice, ¿qué debería hacer nuestro gobierno y nuestro sector tecnológico para acelerar el desarrollo y la implantación de inteligencia artificial en nuestro país? No es tuya, porque ya sabes la respuesta. ¿Quién quiere contestar? Podría empezar, pues tiene que innovar y tiene que invertir. Es decir, Invertir dinero, ¿no? Financiar. Sí. Financiar, es decir, el talento pues no es fácil de conseguir. Tiene que innovar también predicando con el ejemplo, es decir, emplear inteligencia artificial y demostrar cómo se hace. Y luego, pues bueno, ser capaz de dar a las compañías, pues bueno, líneas de trabajo y de financiación con la que el riesgo, por así decirlo, sea un poco menor. Y quizá el plan de formación también sería importante, ¿no? Sí. La educación sería fundamental, sí, ¿no? Para poderse adaptar. Sí. Sí, yo ahí, si me permites, Paloma, quería añadir que lo primero sería que lo aplicara el mismo gobierno, ¿no? Es decir, o el Estado, es decir, las instituciones que apliquen inteligencia artificial porque está ahí al alcance de la mano y yo discrepo en ese sentido de que no es tan complicado ahora mismo ni requiere tantos niveles de inversión, sobre todo comparativamente. Punto número 1. Punto número 2, se ha dicho ya también esta mañana, es decir, facilitar las cosas, es decir, no poner demasiadas trabas. Y yo creo que también esta mañana pues lo ha comentado Pedro Mier, el presidente de AMETIC, es decir, hay una serie de proyectos tractores en los que en casi todos hay inteligencia artificial. Pues simplemente con ayudar a impulsar esos proyectos yo me daría por satisfecho. Íñigo, ¿quieres añadir algo? Bueno, pues un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Que a veces el gobierno pues llega, se implica o suelta un poco un pequeño speech y luego ya no está, ¿no? En esta, que es donde realmente se crea el caldo de cultivo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que realmente nos escuchen, que estén más cerca para que realmente podamos trasladar cuáles son las necesidades y poder actuar de manera acorde, ¿no? Y no solo en sentido, también las empresas en el otro lado poner un poco lo que comentaba antes, ¿no? El riesgo, ¿no? O sea, el que realmente no porque solo haya financiación me muevo, es como necesito arriesgar, necesito mejorar mis procesos, necesito incorporar talento, gente nueva que me mejore mis estructuras internas, independientemente de si hay financiación. Ojalá haya financiación, obviamente, pero también entiendo que tiene que haber un riesgo por esa parte, para que realmente desde las dos partes, tanto desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de gobierno, vea que realmente hay un interés y que realmente hay un resultado tangible dentro de las empresas, ¿no? Eso al final, como se dice, cuando ves al vecino que ha tenido un éxito en una determinada tecnología, también quieres aplicarlo, ¿no? Y eso al final se genera como una especie de bola de nieve, ¿no? Por contagio funciona. Vale, muchas gracias. Desgraciadamente tenemos que concluir. Hemos empezado un poquito tarde, 10 minutos, hemos recuperado pues 5 minutos. Pero vamos a concluir y quería concluir pues agradeciendo a nuestros ponentes las exposiciones que han realizado. Desde luego hay que convencer a la empresa, a la administración, la importancia que tiene la inteligencia artificial y hay que ponerla en uso. Y quería pues acabar, yo no sé si conocéis a Yuval Harari, que escribió unos libros que hoy en día son unos bestsellers, ¿no? Y a lo mejor acabar con él no sería lo mejor, pero sí que quería decir una de las frases que me sorprendió, aunque fue en otro entorno, que decía: el tren del progreso ha salido de la estación. Os leo lo que pone exactamente. Los que pierden este tren nunca tendrán otra oportunidad. Si queremos conseguir un pasaje, deberemos entender la tecnología del siglo XXI y, en particular, los poderes de la biotecnología y de los algoritmos informáticos. Bueno, con esto acabo. Gracias a todos, gracias a los ponentes.